Beatriz Delia Gamboa, la Betty Gamboa o la Betty Chanfroni. Tengo 84 años, nací en Pilar. Mi mamá vivía en Santa María Centro y mi papá vivía en La Vigilancia y se casaron y vivían en La Vigilancia en el campo. Terminamos viviendo en Santo Tomé y al poco tiempo mi papá falleció. Tenía 30 años cuando falleció mi papá. Yo tenía 4 años y mi hermano 2. Mi mamá 24 años, viuda, con 2 hijos. Y ahí empezamos a deambular, dimos tantas vueltas. Volvimos al campo con mis abuelos a Santa María, centro de Santa María. Mi mamá se fue, nos fuimos a vivir a Pilar, de Pilar nos fuimos a vivir a Recreo, de Recreo terminamos viviendo nuevamente en Santo Tomé. Vino un tío que vivía en Buenos Aires a pedirle a mi abuelo prestara dinero para comprar un restaurante en Buenos Aires. Mi mamá cosía ajeno. Mi abuelo le dice, te doy el dinero siempre que lleves a Delia junto. Vuelta a hacer mudanza y mi mamá me llevó a mí sola. Mi hermano quedó con mi abuelo, el papá de mi mamá. Para colmo éramos los primeros nietos, pero yo fui la mayor de las nietas. Sigo ahora siendo la preferida de todos porque mis primos me quieren muchísimo. Incluso el sábado estuvimos todos reunidos, fue una reunión hermosa. La felicidad mía porque yo siempre les digo que yo con ellos estoy participando más ahora que antes, por la diferencia de que había, yo soy madrina de primas. Yo estaba ya casada cuando nacía una prima en Buenos Aires. Bueno, estuvimos en un restaurante, vivíamos en Lori y Belgrano. Abajo estaba todo el restaurante y mi mamá trabajaba, era moza, llevaba de mañana, hacía las compras en el mercado para el restaurante y todo, y nosotros vivíamos en la parte de arriba. Y ahí mi mamá, en ese restaurante, conoció a mi padrastro. Salía de trabajar y venía al restaurante a comer. A los 5 años de viuda volvió a casarse. Yo tenía 9 años. Nunca lo acepté. Lo poco que tuve de mi papá, muy mal criada de mi papá. No, mi papá era todo. ¿Cómo será que papi murió en marzo y yo en febrero me acuerdo de que jugué el último carnaval con él? Me acordaba cómo jugaba yo con él, de verlo la última vez que llegó todo mojado del trabajo y de ahí que lo llevaron a internar. Eso me acuerdo perfectamente. Tenía 4 años. Estaba en casa y como buena caprichosa y yo quería ir a dormir de la Vita y el Mino, que eran mis abuelos Gamboa. Primer nieta, era todo. Entonces mi papá me cargaba en la bicicleta, sea la hora que sea, yo llegaba a la casa de mis abuelos. Mi abuelo lo mandaba a la cama chica y yo me acostaba con mi abuela en la cama. Cuando mi mamá dijo que me llevaba a Buenos Aires, tuvo problemas con mi abuelo Gamboa porque querían que me dejara con ellos. No querían desprenderse de mí. Y vivíamos cerquita ahí en Santo Tomé de ellos. Después volvimos, que mami no quería saber más nada Buenos Aires. Y cuando yo llegué acá tenía 12 años. Yo hice la primera en la escuela Sapiola, en Buenos Aires, pero el primera escuela la hice, que donde pasé yo la comunión, fue en Santo Tomé, en la Garay. Acá hice 4º, 5º y 6º. Acá a mí no me toqué la fiscal, ¿eh? No, yo soy de la fiscal, mis hijos fueron a la fiscal, yo soy de la fiscal a full, que iba de mañana y éramos 4 mujeres y puros varones. Héctor Julier, mi compañera de escuela, Telmo Franzen, estaba en un grupo de puros varones. Y uno más vago que el otro. Roberto Colbrenner, Nicanor Susmite, estaba la maestra y estaba escribiendo en el pizarrón y seguro que le clavaban una lapicera, porque en ese tiempo eran las lapiceras, el tintero. La Noris era la maestra, me llevaba a su casa, porque antes también eso era lo lindo, que si un chico no andaba, la maestra te ayudaba, te hacía ir a tal hora a su casa, te apoyaba, ese respeto que uno le tenía a los maestros. Estaba siempre en el coro de la escuela, en la que bailaba folclore, la que decía las poesías, siempre era la Betty.
Yo me estudiaba enseguida las poesías todas de memoria, me gustaba recitar y bailar. Mi compañero de folclore era Carlitos Mangol y después el coro que dirigía en ese tiempo Leticia Subrigel. Y antes íbamos los sábados a la escuela, de lunes a sábado. Lluvia, no lluvia. Me acuerdo, era en quinto grado, Coqui Chavarini. Y eran para Foucault esos flacos grandotes y uno se largó una carcajada y levantó la pata y terminó rompiendo los vidrios de las puertas. Lo echaron, porque antes te echaban. Yo iba a la dirección. No, yo iba a la dirección y digo, pensar que yo me sacaba 0 en matemáticas. Sin embargo, ahora te sumo, te resto, te divido, sin una calculadora. Se jugaba a la mancha, a los carocitos que uno los tiraba y hacía el rayuela. O si no, en ese momento todavía estaba el roble grande, tenía todo alrededor un banco. Y nosotros nos sentábamos ahí en el banco, conversábamos, todo mucho compañerismo. Uno frío, pollerita corta, con soquetitos. Me acuerdo que mi abuela Gamboa me tejía los soquetitos de lana. Uno no faltaba a la escuela. Hicimos el viaje también de la escuela, que habíamos ido a Córdoba. Todo sexto grado, todo con el turno mañana y el turno tarde. Y ahí terminé sexto grado, porque en ese momento tampoco no había séptimo. Y vino mi abuela con mi tío de Santo Tomé a buscarme para que vaya a estudiar a Santa Fe, y mi mamá no me dejó. Que tenía que ayudarle a ella, que tenía que aprender a coser, que tenía que aprender a cocinar. Ya había nacido la mayor del segundo matrimonio, Liliana, en Buenos Aires. Y después tuvo la otra acá, Adriana y Juan Daniel. En ese tiempo había bar. Donde está la Mutual había un bar. Ahí era el bar de los Angelitos. Mi mamá hacía comidas y yo tenía que hacerle la maicenita antes de ir a la escuela. Me acuerdo, tenía tanta bronca. Dejé la maicenita y me fui. ¿Qué pasa acá? Que esta chica no me quiere tomar la maicena. No tomaba la maicena. Cuando la prueba mi mamá era salada. En vez de azúcar le había puesto sal para que... Yo tuve muy buena más relación después. Pero cuando eran chicos, viste, como todo. Y yo ya era grande. Yo tengo en total 10 años de diferencia con mi hermana. Había que andar, hay que darle esto, que buscar los mandados, que hacerle aquí. La limpieza de la casa la tenía que hacer yo. Mi mamá no me tenía contra los palos. Muy lindas las navidades. Me acuerdo que mami nos obligaba a la misa del 24 de la noche, que ahí nos vestía todo de primera y uno tenía que ir a la misa. Y después cuando venías de vuelta, que la cena, y después recién estaba el regalito, ¿viste? Del arbolito. Uno fue más joven y que empecé a ir a los bailes, 2:30 ya estabas de vuelta en tu casa. Pero mami firme los domingos, había que ir a la mirza de las 7 de la mañana acá, y con la mantilla y todas las veces que me quedaba dormida. El 31 y primero era en la casa de mis abuelos Perren. Ahí se reunían todos los hermanos, todos, era impresionante, con los primos y todo. Era algo tan lindo, tan lindo. Juventud, la viví poco también. Estaba por cumplir los 16 y yo me puse ya de novio con mi marido. Vivíamos a la vuelta. Él trabajaba en Casa Santi. Y yo iba al almacén que él trabajaba. Él tenía 18 años y yo tenía 15 cuando nos pusimos novios. Y estuvimos 64 años juntos. 57 años de casado y 7 de novio. Una vida. No, nos criamos juntos. Aparte que ese noviazgo de antes, que vos no te podías juntar con las amigas ni salir. Aparte que estaban los días de noviazgo, que no era tampoco todos los días. Y cuando nos pusimos novios estábamos en la puerta, porque había que pedir permiso a mi mamá para poder entrar. Y a los 25 tuve el mayor. En 28 meses tuve los 3. Tenía 14 meses el mayor. Nació Andrés. Tenía 14 meses Andrés y nació Alejandrina. Para colmo, pañales. Tela. Era 60 metros con los 3 chiquitos, porque estaba la soga con nada de ni secador. 3 mamaderas de mañana, de tarde las mamaderas. Tengo 5, 6 en total, uno de cariño. Me adoran. Pues yo soy muy hinchona con
con mis nietos, los abrazo, los besos. Van llegando y ellos ya saben que yo ya les hago de todo. El mayor siempre me dice, mami, ¿por qué a los nietos les dan los vicios? A nosotros no nos tenía zumbando. Digo, es distinto, yo a ustedes los eduqué, ustedes tienen que educar a sus hijos. Yo soy la abuela. Yo recibí muchos vicios de mis abuelos Gamboa. Ahora me toca a mí darlo. Yo, ya de jovencita, estuve un tiempo trabajando en Casa Santi. Cosí ajeno también, pero yo trabajé muchísimos años en la fábrica de tallado de cristal de La Lozana. Yo tallaba cristal. Yo hasta que me casé y tuve el mayor de mis hijos, trabajé en la fábrica de tallado. Qué hermoso. Mucho tiempo soñaba yo con que tallaba. Y después siempre armé Moisés, las cajas para los bebés. Veía un dibujo de algún cuento y después lo hacía, pero lo hacía todo en relieve, que hacía con pielcita, que no, todas esas cosas. Hice el primer ramos de novia que hice fue el de Silvina Insán y el centro de mesa y todo eso. Siempre de ahí, siempre me gustó hacer ramos de novia, los arreglos en los autos. Cuando empezó Gloria Tela, al principio yo iba a ayudarle para que ellos comenzaran, después ya se largó Nati con los ramos, ¿no? Con el año 2000 nosotros prácticamente perdimos la zapatería. Viajábamos muchísimo a Buenos Aires, y Rosario, Córdoba, que íbamos directo a las fábricas a buscar el calzado. Piloteaba yo. Yo empecé a manejar cuando nació mi hijo. Pues mi marido, con el problema de la vista, no pudo manejar y teníamos auto. Y yo ya manejaba, así que primero fue Ford 38. Y después un Fiat 600, de esos que vos tenías que levantarle la tapita atrás. Y manejo todavía ahora, me voy a Rafaela, voy a Esperanza. Empecé a tener todos los amigos de la orquesta. Y salíamos, a veces nos llevaban a baile y salíamos a bailar entre las mujeres. Mientras ellos tocaban, a nosotros nos gustaba bailar también. Mi mamá después, ellos vivían acá, después se fueron a vivir a Santa Fe. Yo, antes de que ellos se vayan, yo ya me había ido a vivir con mi abuela, la mamá de mi mamá. Me junté mi plata para comprarme mi traje de novia. Todos los meses cobraba y tanta plata le tenía que llevar a Rogelio, que Rogelio iba juntando. Nosotros nos casamos, hicimos el viaje de boda, sin la ayuda de nadie. Y yo trabajando, en ese tiempo que había que hacer el ajuar. La docena de sábana, los 60 repasadores, las 60 toallas y toallones, los delantales de cocina, los camisones de verano, de invierno. Alegrías de mi vida, la llegada de mis hijos. Yo busqué que a mis hijos no les faltara nada, pero era por la falta que a mí me falta. Esa fue una de las alegrías. Y después, de la alegría más grande que yo tuve fue cuando empezaron a venir los nietos. Y cuando se casó mi hija y mis hijos. No sé lo que es fumar. Nunca tomé bebida alcohólica. Las comidas simples. Lo que había de monetario para poder cocinar. Me gusta participar. Cuando fue el sesquicentenario, trabajar, armar, y de la Asociación Italiana hace 40 años que estoy. Hace 17 años que cambió la asociación. Siempre estuve entre tesorera, al último terminé de presidenta, pero presidenta nunca me gustaba. Y a mí me gustaba la cocina, igual que estar en los coros. Y yo empecé yendo al coro de abuelos, porque mis nietos iban al Jardín 32. Estoy en el coro municipal. Y es eso, ¿viste? Yo estar metida todo en la actividad, y acá yo estoy en mi casa, que estoy haciendo las flores, que estoy haciendo. Mi idea hubiera sido poder haber estudiado. Me hubiera gustado estudiar medicina. Pero ya no, era imposible. La situación económica no daba para eso. No me arrepiento, me sé defender tanto sea en la cocina, decime qué querés en la cocina, que me siga dando vida. Yo lo único que le pido es que me dé fuerza y que no tenga que sufrir para partir. Lo único que siempre le exigí a mi hija: vos me tenés que estudiar, no seas fregona como tu madre. Corta la historia. Me viene un día y dice: mami, estoy de novia, pero te va a caer muy bien por el apellido, porque es fregona. Y yo que no quería que seas una fregona. Mi vida fue un poco con muchos tropiezos,
pero siempre la saqué adelante, siempre busqué de algún lado. Sí, bueno, en una cosa, a mí una cosa no me andaba, yo me puse a hacer otra cosa, sí, tuve a que amasar, hacía pan dulce, hacía tortas, hacía de todo. Vos sabés que me manejo sola hasta que me enganché con esos cajeros. Yo me a hacer cosas y aprender, es lo mismo de aprender. Mi sueño es, viste, la asociación italiana. Creo que gran parte es eso también que me levanta, porque mi marido fue presidente de la asociación. Y yo he ido a lavar piso, lavar baño, tenía el personal de casi terminamos haciendo las cosas ya. Pero como los chicos que son tan amorosos, siempre están pendientes, o cualquier consulta o cualquier cosa, son divinos, mira. Soy la presidenta honoraria, me dice en italiano, sí. A la familia, que sean felices, que disfruten de los hijos. Mis hijos tuvieron el padre y la madre. A veces hay gente que no sabe disfrutar de que hayan tenido el padre y la madre. Que se preocupen mucho de la felicidad.